semanas. Eh, no sé si pudieron ver el video que hemos puesto para ustedes la clase pasada, en donde hablábamos de la próxima AP, la AP número 2, si tuvieron oportunidad de poder verlo. Ahí lo que hacíamos, se extendió bastante esa clase, pero la idea era que ustedes pudieran ver eh, bueno, un poco las consignas que queríamos recordar con ustedes de la AP número 2. Cuando finalicemos la clase van a ver ustedes publicadas las notas correspondientes a la AP1 y las notas del parcial, ¿sí? Junto con las notas, los informes ya están corregidos, ustedes tienen que haber recibido seguramente una devolución. Vamos a también colgar las 3 preguntas con las respuestas que era el informe. En líneas generales, los informes, lo que hemos notado nosotros es que hay cierta falta de práctica en realizar un informe. O hay falta de práctica o por ahí no hay una gran... nunca les explicaron cómo armar un informe. Así que vamos a ver si podemos subsanar en principio ese inconveniente. Y después, en cuanto al determinismo tecnológico y constructivismo social, la definición de TIC y finalmente si se podía permitir la multimedia con la existencia de ese dispositivo, que era en definitiva la cámara digital, bueno, ahí hay algunas dificultades, creo que hay que volver a leer los conceptos tanto del determinismo tecnológico como del constructivismo social. Vero, no sé si querés hacer algún tipo de comentario, por lo menos general, de las APE, aunque vuelvo a repetir, cada uno de ustedes tiene una, como habíamos dicho nosotros, la APE tiene una aprobación o desaprobación, pero a su vez tiene una nota, y esa nota es simplemente de referencia para que ustedes vean, bueno, digamos, qué es lo que nosotros evaluamos en cuanto al esfuerzo, y además hay un comentario por cada una de las APE. Pero si quieres hacer un comentario general, Vero. Sí, ahora vamos a subir ese material, es decir, el informe, con todos, van a tener un PDF, ¿sí? Un archivo, donde van a estar todas evaluados todas las APE, tienen una nota numérica, pero que en realidad es conceptual para nosotros, ¿sí? Porque las APE son aprobado o desaprobado. La nota es más para ustedes, para que sepan hasta dónde han llegado. Y también tienen ese cuadro que era el modo de evaluación que nosotros les habíamos dado como referencia para saber cómo íbamos a evaluar esa APE. Tanto el proyecto escrito como la pieza multimedia. Y lo van a encontrar como pintado con un color, y eso es lo que significa es si han alcanzado o no han alcanzado ese objetivo. Para que estén y se queden tranquilos hasta el final de la clase, que van a encontrar ese material, las APEs están aprobadas todas, los que han entregado tanto el proyecto escrito como la pieza multimedia. ¿Qué es lo que tuvimos en cuenta para la aprobación? Sobre todo el esfuerzo de haber intentado, de haber trabajado. Lo único que es interesante, y sobre todo para que lo tengan en cuenta para la próxima APE, que una cosa es trabajar en grupo y otra cosa es trabajar en equipo. Lo que nosotros notamos, por lo menos en esta primera APE, que hay un trabajo de grupo, donde evidentemente se han dividido las tareas de acuerdo a las capacidades o competencias que tenía cada uno. Entonces, bueno, uno se encargó de presentar el proyecto o de escribir el proyecto, otro se encargó de hacer la pieza multimedia. Y no hay un trabajo colaborativo, no hay un trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando introducen voces o una voz en off, hay solamente una voz. No hay un juego de voces, que eso matizaría, le daría ritmo y le daría color a esa producción. Si son 4 integrantes, hay 4 voces. Y eso hubiese estado bueno, que si utilizaban una voz en off, que no sea una sola voz, sino que haya distintas voces. Cada una de las multimedias, como decíamos, tiene una devolución y no solamente el cuadro, sino una apreciación de qué es lo que valoramos y qué es lo que destacamos y qué es lo que faltó. También nosotros hacemos una autoevaluación, tanto del parcial como de la APE.
En esto de la virtualidad muchas veces lo que nos falta es ida y vuelta, por eso también lo queremos subsanar con la AP2, por eso queremos tener una reunión con cada equipo para aprobar el tema, para poder dialogar con ustedes y ver cómo van con el trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos casos nos da la sensación de que no se terminó de entender la consigna. Con algunos tuve un ida y vuelta a través del chat o a través de la mensajería o del mail y demás, que han consultado algunas cuestiones, pero algunos se detuvieron tanto en eso que decíamos, bueno, buscar un aspecto desconocido del artefacto tecnológico, que buscaron aspectos desconocidos pero no relacionados con el aspecto tecnológico del aparato, sino cuestiones muy contextuales, cuestiones que no están relacionadas directamente con los contenidos de la materia. ¿Se entiende? El objetivo de esta multimedia era, o de esta APE, era poder hacer un recorrido por todos los artefactos tecnológicos en cuanto a la evolución del aparato. Podía ser en cuanto a la historia o la evolución del aparato tecnológico, pero del artefacto en sí, la explicación de o cómo funciona, o del aparato en sí, pero algunos se detuvieron en algo demasiado contextual o tomaron al artefacto pero no lo mencionaron o no desarrollaron una explicación o una información del aparato, sino de algo demasiado contextual, que era novedoso, que era distinto, poco conocido, pero que no estaba directamente relacionado con los temas que estamos viendo en la materia. Entonces, bueno, algunos se lo hicimos notar a esa cuestión. A veces uno se queda tan atado a eso que le decíamos que bueno, que busquen algún aspecto desconocido del artefacto y demás, que buscaron lo más desconocido, pero que no estaba relacionado estrictamente con los contenidos de la materia. Pero bueno, al final ahora, si no cuando Marcelo esté explicando la teoría, yo les voy a ir subiendo este material también para que cuando finalice la clase tengan a disposición tanto las notas de los parciales, que no sé si Marce querés que también explicar cómo hemos evaluado o cómo hemos llegado a la nota final del parcial, ¿sí? Porque recuerdan que tenían dos instancias. Una instancia era el cuestionario y otra instancia era el informe. Algunos han entregado solamente el cuestionario y no han entregado el informe. Bueno, eso lo tuvimos en cuenta también, obviamente, porque les faltó una parte para la nota final. Es decir, no, la nota que van a ver reflejada como nota final del parcial no es la nota que a ustedes les arrojó el sistema del cuestionario, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Es decir, no se queden con esa nota porque no es simplemente el cuestionario. No sé si querés explicar vos o lo explico yo, Marcel, el tema del Explícate, cuestionario. explícate, sí. Recuerden que nosotros dijimos que para aprobar el cuestionario se requería el 60% del cuestionario aprobado, es decir, del cuestionario bien realizado. Eso implicaba, tenían 20 preguntas, tenían que tener mínimo 12 para aprobar el cuestionario. ¿Sí? El 12 preguntas era un 4. Y de ahí tenían que ir, para llegar al 10 tenían que tener las 20 preguntas bien. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Y después, en cuanto al informe, en algunos casos se subió porque estaba bien realizado, se subió un punto o se dejó la misma nota del cuestionario o en algunos casos se bajó puntaje, ¿sí? Eso después lo van a ver reflejado en la nota final del examen. Bien, no sé si hay alguna pregunta, veo algunas caras. Es que todos teníamos preguntas. O sea, cuando empezamos a hablar, todos nos habíamos sacado 0,50, 1. Decimos, chao, o sea, somos un grupo de burros, no ¿Por aprobó qué? uno solo. No sabés No, las porque cosas que sacábamos. No teníamos ni idea. ¿Cómo evaluaron? Creo que hace 4 horas que estamos todos esperando que arranque la clase para preguntar porque estábamos en Pampa y la Vía.
Así que bueno, ahora nos aliviaron bastante con esta ¿A ustedes no les apareció cuando terminaron el ¿No les aparece a cuestionario? ustedes el cuestionario? ¿Les aparece a ustedes? Sí, el cuestionario sí, pero nosotros no sabíamos, o sea, a ver, más allá de cuántas preguntas hayamos contestado, no sabíamos qué importancia le iban a dar al informe. Cuando aparece el resultado del informe, y el mío, por ejemplo, dice 0,50, Ah, dije, no, o sea, chau, ¿me entendés? Nada, pregunto, No, chicos, esto, o sea, ¿a alguno les fue tan mal? Sí, me saqué un 1, tengo un 0, porque unos no, hay algunos que no pudieron subir, o sea, no se les subió el informe, no sé qué problema tuvieron. Así que dije, bueno, listo, ¿no? O sea, somos toda la comisión, estamos todos aprobados. O sea, vamos a ver qué onda. Así no, que no, no. qué bueno que lo aclararon. No, 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 quédense el tranquilos. punto es que la máquina cuando subimos el informe está catalogado como 1. 1 significa que el informe está aprobado. Y si obviamente de las 3 preguntas respondieron una bien y las otras medianamente y demás, se tomaba como 0,50. Si no respondían ninguna de las consignas que estaba dado, no tuvimos en cuenta nosotros aquí en el informe, ya les digo, la característica propia de un informe en cuanto a una redacción de un informe, ni tampoco tuvimos en cuenta ciertas consideraciones de redacción, que de hecho están y hay errores ortográficos y demás. Eso no se tuvo en cuenta. Se tuvo en cuenta la característica de entender. Y además el informe tiene algo en particular que es, ni más ni menos, si ustedes vieron, es una extensión del cuestionario, digamos. Responde, en definitiva, el cuestionario. Si ustedes respondieron bien, lo que tiene a veces el cuestionario es que, bueno, yo puedo hacer cuando hago un clic, bueno, una pregunta más o menos la entiendo y hay una variable, digamos, de esto de, bueno, hay un 50%, digamos, de probabilidades de que yo pueda o no tildar una respuesta positiva o negativa. Lo que hace el informe, en definitiva, es pararse sobre 3 temas y ver si efectivamente esos 3 temas están bien respondidos. Entonces lo que hace marchar el informe es con las respuestas que ustedes dieron dentro del mismo cuestionario. Por eso acredita un 1 o 0,50, que es la mitad sería del puntaje eso. Lo que van a ver reflejados ustedes en una nota es en donde si el informe no produjo, digamos, si no acrecentó 0,50 a un punto, no se le eleva al 0,50 o el punto. Eso es lo que van a ver ustedes en definitiva en la redacción. Repito, lo que está machado son con las preguntas. Si respondieron bien las preguntas, la mayoría de los casos que respondieron bien las preguntas, respondieron bien el informe, porque esas son las características en particular que tiene. Pero no es que el informe tenía un 10 y por lo tanto alguien se sacó un 1, se sacó 0,50 en cuanto al informe. Por eso decimos que son 2 instancias que se complementan, es decir, no son notas disociadas, sino que es una pregunta más, que en vez de hacerla a través del cuestionario, que el cuestionario tiene, como ustedes saben, tiene una hora de apertura, una de cierre, y cada pregunta tiene, en algunos casos, como lo han visto en otras materias que les ha pasado, puede ser que cada pregunta también tenga un tiempo estimado de respuesta. Como nosotros entendemos que un informe requiere otro tipo de elaboración, de estructura de pensamiento para llevar eso que ustedes han recreado a algo escrito, a un texto escrito, es que lo hicimos aparte. También podrían haber preguntado, la idea no era que hacerlo sufrir, digamos, no estamos acá para hacerlo sufrir. Yo siempre digo que nunca nos olvidamos que nosotros fuimos alumnos antes de estar de este lado. Entonces, nunca haríamos algo para perjudicarlos. Si tenían dudas, saben que están todos los canales abiertos para decir, ¿de verdad me saqué un 1? No. Bueno, entonces lo hubiésemos explicado. La verdad no nos dimos cuenta de anticiparles que el informe iba a tener un número igual que las preguntas. Es decir, la idea es, como decía Marcelo, en un cuestionario uno puede hacer también bueno, de carambola hago tiki, 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 más o menos, sí, me parece, y hago clic. Incluso, si tengo suerte, puedo aprobar sin haber entendido nada. Entonces, la idea del informe es un poco verificar si han comprendido los temas, por lo menos más sobresalientes, de ese parcial. Pero nunca No se sé si queden alguno con... sabe cómo se corrigen los múltiples choice en las universidades norteamericanas, como uno llena un múltiple choice en una hoja y entrega la hoja, lo que se hace es poner unas escaletas directamente de plástico donde están las respuestas y por lo tanto el docente va tomando cuáles son las afirmativas y cuáles son las negativas y sacan directamente el promedio de esa manera. Es decir, no se detienen en cada una de las preguntas para saber qué contestó cada uno de los alumnos. Repito, aquí la idea es que tenemos que salir a veces de la idea convencional que tenemos a la hora de tomar un examen, a la hora de tomar, digamos,
un parcial. Y como decía Verónica, lo que estamos buscando es que ustedes puedan comprender los temas. Es decir, tenemos una cuestión de evaluación propia que impone la facultad, impone la universidad, y eso es así para poder acreditar conocimiento, pero la idea es que ustedes puedan entender lo que estamos viendo. Si no entienden lo que estamos viendo, no les sirve a ustedes, no nos sirve a nosotros, no se cumple, digamos, la función. Más allá de eso, queremos decirles que en una gran mayoría los parciales están aprobados, digo, para que no haya tantas dudas y tengamos así tantas... De hecho, la gran mayoría de ustedes por el momento están promocionando la materia, así que digo esto para sacarles un poco de presión si es que la tienen. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta antes de comenzar la clase de hoy? Digo, no solamente del tema de los parciales, sino de los temas que venimos llevando adelante. Si hay alguna duda, si hay algún tipo de concepto o tema que no se haya entendido hasta el momento. Les recordamos que estamos finalizando la unidad número 3 y ya vamos a ingresar pronto en la unidad número 4. ¿Dudas, consultas con respecto a la AP2 la han podido ver? Si tienen algún tipo de duda con respecto a eso, con total libertad nos dicen. Agustina, sí. De la clase 15, el libro conectado nos pregunta, dame un segundito. ¿Qué capítulo hay que leer? Está indicado el capítulo, ahora igualmente lo vamos a ver, pero está indicado en la bibliografía que le dimos, tanto que quedó grabado en la clase como también en el programa. Está puesto el capítulo que deben leer ustedes. Y ¿sí? en la carpeta también, en la carpeta, en la descripción, donde están los videos y demás, dice lectura, conectados, y están las páginas que tienen que leer, de tal página a tal página, ¿sí? Está todo ahí. Y Cintia, que dice, entré hace un ratito, ¿cómo sé si aprobé? Para que se queden tranquilos. Todos los que rindieron, En la parte, sí, en la parte de mira esto, para todos los que calificaciones. rindieron están aprobados. Después, cada uno tendrá una nota. Pero para que se queden tranquilos y relajen los hombros, están todos aprobados. Después algunos están promocionados, algunos están mejor, otros aprobaron ahí. Ahora en un ratito también les vamos a subir la calificación ahí con las notas. En el bloque de calificaciones van a encontrar ustedes ahí la planilla PDF con la nota de cada uno de ustedes y también el trabajo del APE. ¿sí? Y recuerdo que cada APE hay un archivo en donde cada APE, cada uno de los grupos, tiene una nota, aprobado o desaprobado, repito, están todos aprobados. Hay notas que son distintas para cada uno de los grupos en función de lo que hemos visto nosotros, hemos evaluado, y a su vez hay un comentario ¿sí? que realizamos. Algunos trabajos me parece que son interesantes para continuarlos como trabajo, si ustedes después desean, algunos en particular que hemos visto, para llevarlos a lo que sería el AP número 2. Pero eso queda en ustedes poder hacerlo. ¿Alguna otra duda, consulta que quieran realizarnos? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, bueno, muy bien. Vamos a ir entonces a la clase de hoy. Vamos a compartir la pantalla. En la clase de hoy lo que vamos a ver en particular es el tema de la Internet, en este caso la nueva Internet, vamos a ver la nueva generación que se viene. Hoy nosotros conocemos Internet inalámbrica a partir de lo que es la cuarta generación de Internet. Ya comenzamos a hablar de la nueva Internet, que es particularmente el 5G. Y esto va a estar relacionado al tema de las redes sociales. ¿sí? Denme un segundito, ustedes, como siempre decimos, no pueden ver los comandos, nosotros sí, y el tema que en la grabación sí queda el tema de de las personas que lo están viendo. Por eso, en un segundito, vamos a corregir eso. Bien, este es el libro que ustedes tienen para leer, está vinculado sobre todo con los medios sociales, es el libro de dos investigadores norteamericanos, son de la Universidad de Harvard, ellos dos. Le hemos puesto todo el libro porque siempre decimos lo mismo, más allá del capítulo que le damos para leer, me parece que es una muy buena investigación. En relación a esto, justamente, y a esta investigación, algo que ocurre en todas las APIs que nosotros hemos visto es el hecho de las fuentes. Deben citar ustedes las fuentes, los videos, de dónde extraen esos comentarios. Cuando nosotros hacemos comentarios o hacemos ciertas aseveraciones, lo hacemos en base a investigaciones. Las investigaciones pueden ser propias, porque pueden ser papers escritos o investigaciones propias de cada uno de los docentes, de los docentes universitarios, o pueden ser investigaciones de terceros. Y cuando son investigaciones de terceros y son trabajos de terceros, obviamente que hay que citar la idea, la investigación, los resultados, digamos, obtenidos.
En este caso, como les decía, más allá del capítulo que nosotros les hemos dado a ustedes, la idea es que ustedes puedan tener el libro completo, ¿sí? Para, no digo en este momento, sí, pero en otro momento puedan guardarlo, archivarlos ustedes en alguna carpeta y luego cuando tengan tiempo poder leer el libro completo. A veces es muy difícil poder acceder a cierta literatura porque no se encuentra. El tema de hoy queremos hablar con ustedes son la evolución que ha tenido la generación de Internet. Y esta generación inalámbrica está muy vinculada a la evolución que hemos visto nosotros de los teléfonos celulares, como les solemos decir. Ustedes saben que el término de teléfono celular viene por la tecnología que se utilizaba para poder comunicar entre las distintas antenas. Si ustedes veían una gráfica, era como si fuera una especie de panel, y por cada una de las celdas que está puesta en una antena de telefonía, bueno, cubre, ¿sí? Como si fuera un panel, cubre una celda. Por eso se le decía en los primeros aparatos teléfono celular, en referencia hoy en día a esa célula. Eso ha dejado o ha cambiado de esa forma de transmisión, y hoy en día ya no se habla más de teléfono celular, sino que van a ver ustedes que se hablan de móviles, ¿sí? De teléfonos móviles. Más allá que obviamente hablamos de móviles inteligentes, el término que hoy en día utilizamos es el de móvil. Y en función de ese móvil hay una serie de generaciones que ha ido cambiando en cuanto a su comunicación de esa tecnología, en particular de la inalámbrica. La primera generación de teléfonos, en este caso sí, teléfonos celulares, es uno de lo que ustedes hacían en una de las APE, y mostraban un gran bodoque, un teléfono muy grande, y que tenía una batería muy grande, tenía una antena también muy grande, porque era la misma comunicación que hacía cualquiera de los aparatos que estaban en ese momento. Podría ser una radio, una televisión. Quiero decir que era estrictamente analógico. La forma de poder comunicarse con esos grandes aparatos que eran teléfonos, vuelvo a repetir, móviles, era a partir de señales electromagnéticas que eran analógicas, ¿sí? Y que su principal función era poder comunicar a las personas. Era como tener un móvil de lo que eran los viejos teléfonos fijos de la casa. En este caso no se llevaba por un cable, sino que se llevaba por ondas electromagnéticas, analógicas. Lo único que se podía hacer con esos móviles era una comunicación de voz. Obviamente que estaba dado para un nicho muy reservado, digamos, de personas, sobre todo hombres de negocio. Los primeros aparatos llegan en la Argentina más o menos a eso de los 90, los comienzan a utilizar, además de los hombres de negocios, los medios de comunicación para hacer sus primeros móviles. Ya no necesitaban, esto parece muy lógico, ¿no? Pero las personas que hacían, por ejemplo, comentarios en los estadios de fútbol, lo que tenían que hacer era recurrir a un teléfono fijo para poder llamar a la radio, poder salir al aire y comentar lo que estaba ocurriendo. Imagínense en eso los tiempos que demoraba esto, ¿no? Entre que el comentarista podía hacer algún tipo de comunicación. Por lo tanto, esta tecnología vino a favorecer, sobre todo, en muchos de los casos, el trabajo periodístico, muy utilizado sobre todo en la radio. Esa es la primera generación de teléfonos. Repito que estaba dado para un nicho. El segundo nicho, la segunda generación, va a cambiar sobre todo porque va a haber un cambio en el teléfono en sí y en esa tecnología de transmisión. Va a ser lo que se va a denominar la segunda generación de Internet inalámbrica que conectaba a los teléfonos. Ya era un teléfono móvil. El teléfono móvil, no estamos aún en un teléfono inteligente. Es un teléfono que se va a reducir en tamaño, ¿sí? Y en esa reducción de tamaño lo que vamos a encontrar, lo primero es la posibilidad ya no de comunicarnos simplemente por voz, sino de poder sumar, en este caso, la posibilidad de mensajes cortos, ¿sí? Los SMS son los mensajes cortos que eran estrictamente texto, con una cantidad de caracteres que nosotros podíamos enviar. Es decir, que a la voz, la llamada tradicional de voz, se le sumaba ahora los mensajes cortos. Iba a utilizar la tecnología GSM, una tecnología que para ese momento era muy avanzada porque era el Global System, la posibilidad no solamente de unir un punto fijo territorial, en este caso nacional, sino que a nivel global. Y ese tipo de tecnología va a ser utilizada por todas las compañías de empresas móviles, ¿sí? Alrededor del mundo. Y comenzaba lo que iba a ser el cifrado de las comunicaciones. Ya no, como no estamos hablando de que no eran simplemente comunicaciones inalámbricas, analógicas, sino que comenzaba ya lo digital. El mensaje ese digital podría ser cifrado.
podía ser cifrado para que obviamente no se pudiese captar esa información, poder abrir esa información y por lo tanto acceder a los mensajes que se estaba dando. Como decíamos entonces, había ya y comenzaba una reducción de equipos muy grandes a equipos mucho más chicos. La tercera generación de Internet, que se va a dar sobre todo para el año 2000, principios de los 2000, mitad de los 2000, va a incorporar lo que nosotros conocemos como la banda ancha. ¿Sí? La banda ancha lo que va a permitir es no solamente la voz, los mensajes de texto, como decíamos nosotros, sino que iba a incorporar la tercer gran servicio. Y el tercer gran servicio era la Internet, es decir, la posibilidad de poder navegar por Internet, poder navegar por páginas, por páginas. Y aparecía entonces Internet y iba a aparecer el dato. Esto que venimos charlando durante varias clases, va a comenzar a funcionar el concepto del dato. ¿Sí? Lo más importante ahora el dato. Y había que entonces proporcionar ancho de banda a aquellas personas que tenían celulares y a su vez se iba a recopilar una serie ¿cómo se llama?, de datos. Voz, decíamos por un lado, sumábamos el tema de los mensajes, comenzaba el Internet y por lo tanto la recopilación y el traslado de un ámbito, de un teléfono a otro teléfono, de los datos. La cuarta generación, como ustedes están viendo ahí, que se llama la cuarta generación y cuarta generación más, que es la tecnología que nosotros aún estamos utilizando, aún no ha llegado a la región de América Latina el 5G. El 5G la quinta generación se está probando en algunos países. Quien está más adelantado, ahora vamos a ver por qué, es China en esta tecnología. Lo que va a hacer es principalmente cambiar la tecnología existente. Antes de avanzar con el 5G, vamos a ver entonces el concepto del 4G. El 4G lo que va a tener primero es que va a incorporar los teléfonos ya inteligentes, los smartphones. ¿Sí? Va a incorporar ese tipo de tecnología. La clase pasada nosotros les dejamos un video donde Steve Jobs, el dueño de Apple, hace la presentación en 2007 del primer teléfono inteligente. No sé si todos pudieron ver ese video. Es muy interesante ese video porque ahí lo que va a ocurrir es la presentación de esto que hablábamos de la convergencia. ¿Se acuerdan? La convergencia, decíamos nosotros, del hardware, del software. Por primera vez se va a presentar el concepto touch. Hoy en día para nosotros es algo muy, de nuestro tiempo, el touch, pero hasta el 2007 no existía ese tipo de tecnología. Lo que va a hacer Steve Jobs es asociarse además en una compañía de Internet para tener este concepto del 4G que decíamos nosotros. Y sobre todo lo que va a hacer él es cambiar el software, esta idea de software por hardware. ¿Sí? Los teléfonos más avanzados de esa época eran, por ejemplo, una de las grandes competencias era la BlackBerry. La BlackBerry tenía un teclado que era estrictamente analógico, que era HAR, donde era finalmente el teclado común, digamos, que utilizábamos. Y para el caso de Internet había una pequeña ruedita, a la especie de mouse, que tenía en ese caso los aparatos. Steve Jobs lo que va a hacer es cambiar todo eso directamente y lo va a transformar al teclado por primera vez en un software. Hoy todos nuestros teléfonos no tienen teclado, ¿sí? Quiero decir, en este caso HAR, tienen un teclado que es estrictamente un software. Por lo tanto, si teníamos la posibilidad de Internet, teníamos la posibilidad de las tiendas, teníamos la posibilidad de bajar programas, teníamos la posibilidad para aquellos que eran programadores de comenzar a incursionar en esto de las apps, pero a su vez también de lo que eran las redes sociales. Vamos a tener entonces en la cuarta generación mayor velocidad. Vamos a incorporar entonces el concepto de la multimedia que ustedes trabajaron en sus APs. En la multimedia lo que vamos a tener es texto, audio y video, todo en un mismo soporte. Vamos a tener el tema de las primeras videollamadas, ¿sí? Vamos a tener la idea del streaming. Vamos a poder nosotros, por ejemplo, aquellos seguramente que siguen los partidos por streaming, ¿sí? Un partido de fútbol se va a poder por streaming en esta tecnología, y lo que vamos a hacer va a ser obviamente traslado o mayor abundancia de datos en el 4G, ¿sí? Obviamente con un ancho de banda importante para que nosotros podamos tener en este caso ese tipo de transmisión, ese tipo de envíos de datos. Sin embargo, hay muchas cuestiones que no se van a poder hacer, dado por un lado la limitancia de la velocidad y por el otro la cantidad de aparatos que nosotros podemos conectar a la Internet. Estamos hablando de Internet estrictamente inalámbrica. Entonces,
Lo que va a haber son dos conceptos importantes que nosotros tenemos que tener en este caso, en esta tecnología. Los van a ver ustedes presentes aquí en esta placa, que es el concepto de la velocidad y el concepto de la latencia. En el caso de la velocidad, vieron cuando nuestro proveedor nos da a nosotros internet, nosotros siempre vemos cuál es la velocidad, ¿verdad? Siempre nuestros proveedores nos engañan un poco en cuanto a la velocidad. Generalmente nos dicen, bueno, le estamos dando a usted una cantidad de gigas, ¿sí? Para que usted pueda navegar. Tanto si es una internet que viene por cable, en el caso de los proveedores que tenemos nosotros en nuestra casa, luego utilizamos un Wi-Fi en nuestros hogares, pero la idea es cuál es la velocidad. La velocidad estamos hablando en cuanto a que yo pido algo a un servidor y el servidor me responde, ¿sí? No es lo mismo que la cantidad de gigas que yo tengo para poder navegar. ¿Se entiende estos dos conceptos? La diferencia de los dos conceptos, ¿sí? Generalmente la velocidad, y nosotros si entramos, por ejemplo, a programas que hoy en día están en línea y vemos cuál es la velocidad de nuestra conexión, generalmente es mucho menor de la que indica nuestro proveedor de Internet. Si ustedes se fijan, el 4G más el que se considera la cuarta generación más, que sobre todo se da en Europa, vean cómo cambia la velocidad, de 200 a 1200 cambia en la velocidad. Y después la latencia, que es el otro concepto que nosotros vamos a tener en cuenta, es cuál es el tiempo entre un dispositivo que está remoto, que yo le quiero dar una orden, y entre la conexión que le estoy dando esa información, rebota y vuelve. ¿Sí? La otra es, como le decía, la velocidad es la velocidad de carga que yo tengo de un determinado material. Es decir, el IP que está conectado a mi máquina le pide a un servidor que traiga, que vea algo, ¿sí? Y esa es la velocidad que puedo correr, ¿sí? Obviamente, a mayor cantidad de banda de ancho, mayor cantidad de giga, mayor velocidad, más rápido es esta transmisión. Necesaria, por ejemplo, para un streaming. Imagínense si yo tengo que hacer en tiempo real. Si nosotros coincidimos o vemos el tiempo que está ocurriendo, por ejemplo, en determinado partido, y ese partido llega a mi teléfono móvil, vamos a ver que hay un problema de velocidad y un problema de latencia. No es tan importante el problema de latencia, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo le quiero dar a un dispositivo determinado una orden? Por ejemplo, yo soy cirujano y estoy en la ciudad de Mar del Plata y quiero hacer una operación en Hong Kong, ¿sí? La operación en Hong Kong es a través de una máquina que es un robot. La latencia, que es el tiempo en el que yo, por ejemplo, si tengo unas pinzas, le doy esa orden y el robot actúa, ¿sí? Utilizando la tecnología actual, que es, por ejemplo, el 4G o el 4G+, no lo podría hacer, porque hasta que yo le doy esa orden y efectivamente cumple esa orden, puedo estar haciendo una intervención estrictamente equivocada. Vamos a ver ahora cómo se va a solucionar con la quinta generación de Internet estrictamente móvil. Por lo tanto, dos temas importantes que tenemos que tener en cuenta para lo que es la Internet es el concepto de velocidad y el concepto de latencia. ¿Sí? Son los dos puntos esenciales que tenemos que tener en particular para entender este tema. Vamos a avanzar entonces. La quinta generación de Internet, a ver si yo puedo bajar esto, primero un segundito, ahora sí. La quinta generación de Internet lo que va a tener primero que va a alcanzar mayor velocidad. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros la velocidad promedio era de 200? Aquí lo que vamos a tener son más de 2 gigas por segundo, ¿sí? Y esto va a ser totalmente revolucionario la velocidad que va a adquirir la quinta generación de Internet. No solamente va a cambiar, como les decía, el concepto de la velocidad y la latencia, sino que va a cambiar también el equipamiento, en este caso los fierros, ¿sí? la tecnología que se va a utilizar. Van a ser antenas mucho más pequeñas. Recuerden que uno de los grandes problemas que hemos tenido en las ciudades es la irradiación propia que tienen las antenas. Hoy en día nosotros recorremos la ciudad de Mar del Plata y vamos a ver una cantidad de antenas con las celdas que están puestas, ¿sí? Generalmente se pone un mástil y ese mástil tiene colgado, ¿sí? Una serie de celdas. Puede ser de una empresa o de más empresas, en este caso de telefonía. Esas celdas emiten una determinada radiación y obviamente que esa radiación tiene un perjuicio sobre el cuerpo, ¿sí? de las personas, de los humanos. Eso llevó a una cantidad de litigios en cuanto a la altura que tenían que tener esas antenas y la cercanía que tenían que tener las antenas con, por ejemplo, edificios. Y aquí era un gran problema. La gente quería estar conectada con sus móviles, pero no quería tener antenas. Y esto fue un gran debate, sobre todo
a lo largo de los finales de los 90 con las empresas proveedoras de servicio y con los usuarios que no querían tener este tipo de antenas de cercanía. Lo que va a hacer la tecnología del 5G, además de lograr mayor velocidad, en principio lo que va a hacer es un cambio radical de la tecnología que se va a aplicar, de las antenas que nosotros vamos a ver. Son antenas mucho más pequeñas que tienen la capacidad de no solamente mejorar la velocidad, mejorar la latencia, sino que también va a mejorar la posibilidad de mayor cantidad de dispositivos conectados. Por otra parte, lo que vamos a tener, esta es una de las cifras que está tomada en la quinta generación de Internet, por ejemplo, carga o descarga de un video va a ser tan solo en 15 segundos. Y no solamente 15 segundos, sino que va a ser Full HD. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las distintas generaciones, en este caso de los televisores inteligentes y las pantallas que nos podían proveer, hablamos principalmente de la cantidad de píxeles, ¿sí? A mayor cantidad, digamos, de información, necesita mayor cantidad de píxeles, y por lo tanto eso retrasa la transmisión de un equipo a otro. En este caso, en tan solo 15 segundos, vamos a poder descargar o vamos a poder visualizar un video, ¿sí? Perdón, de 15 a un segundo. Y además, también vamos a hablar de, en este caso, la latencia que vamos a tener. Vamos a ver un caso en particular. En este caso, como les decía, esto es lo que se está probando a remoto. En este caso es en Japón. Y este es un cirujano, como les indicaba, probando la tecnología 5G. Es decir, este tiempo entre el que él le da una orden al robot, que está obviamente a distancia, y que ese robot puede cumplir esa orden. Digo, imagínense que sea un cardiocirujano en este caso, y tardara las pinzas, al darle la orden, tardan la pinza, por ejemplo, para cortar una determinada arteria, y esto, digamos, de manera involuntaria, se hiciera, digamos, con un tiempo de retraso, obviamente que podría provocar, en este caso, digamos, una mala praxis. Lo mismo podría ser, por ejemplo, con los autos remotos, ¿verdad? Los autos que no tienen conducción. Los autos que no tienen conducción tienen una serie de sensores. Esos sensores tienen que estar conectados a la computadora del vehículo, pero además se vale de otros sensores que están por fuera del auto. Y esto es justamente para que no pueda provocar, por ejemplo, un accidente de tránsito. Hay algunos autos, por ejemplo, que se han probado ya de manera remota de algunas compañías que han tenido, en este caso, digamos, accidentes, tanto con peatones o con ciclistas o con animales, y por lo tanto, esta nueva tecnología lo que haría es justamente bajar esos periodos, tanto, como decía, de velocidad y de latencia, lo que haría es la posibilidad, digamos, de incorporar mayores dispositivos con mayor fiabilidad, ¿sí? A la hora de poder hacerlo. Nosotros les vamos a dejar ese videito porque es muy interesante el video este para que lo puedan ver ustedes. Entonces, como va a cambiar la velocidad, como va a cambiar la tecnología que vamos a utilizar, y a su vez lo que va a haber es un cambio en particular de la latencia, va a incorporarse un nuevo concepto que se llama el concepto de Internet de las Cosas. ¿Qué significa esto? Internet de las Cosas es ni más ni menos la incorporación de más dispositivos conectados a Internet. Hoy, obviamente, no lo podemos hacer por una cuestión de capacidad de esa red. Esta tecnología inalámbrica lo que va a permitir es mayor cantidad de dispositivos conectados a Internet, pero a su vez el reporte de los datos que nos van a proveer esos dispositivos, ¿sí? Ya no estamos hablando simplemente de celulares, ya no estamos hablando de computadoras, no estamos hablando simplemente, en este caso, de tablets o de teléfono o de televisores inteligentes, sino que vamos a hablar de otros dispositivos que nos van a proveer información. Mayor cantidad de información, mayor cantidad de datos. Mayor cantidad de datos significa Big Data. Y con esos datos podemos comenzar a trabajar lo que conocemos como inteligencia artificial. Hacer esta idea, a partir de algoritmos, como hemos visto, las computadoras comienzan a aprender y puedan hacer predicciones para la toma de decisiones. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? ¿Estamos o ya se durmieron todos hasta esta altura? Bueno, muy bien. Entonces, Internet de las Cosas nos va a traer, entonces, principalmente como una de las ventajas es mayor cantidad de dispositivos conectados. Esto no está exento de una guerra entre las distintas naciones, principalmente China y los Estados Unidos. Ustedes saben que hoy en día uno de los principales proveedores de tecnología está siendo Estados Unidos, a través de su empresa, que es la empresa Huawei,
que es la empresa tecnológica, que además lidera el Partido Comunista de China, es el que está, bueno, básicamente desarrollando esta tecnología. Esto llevó a un gran enojo por parte del presidente en su momento, Donald Trump, que decía que se habían ocupado sobre todo del software, las compañías norteamericanas, de vender algunos dispositivos, por ejemplo, todo lo que es los dispositivos tecnológicos que elabora iPhone, que se producen particularmente en China por una cuestión de costo, pero que no se había dedicado a la industria norteamericana a desarrollar tecnología, sobre todo de infraestructura. Huawei hoy en día domina lo que es sobre todo el tema de la provisión de los grandes servidores y sobre todo de la tecnología 5G. Imagínense que quien tenga esta tecnología va a tener consigo esto que se pone aquí, que es mayor recolección de datos. Por lo tanto, vamos a saber el tráfico de esos datos de las distintas personas. Y si existen mayores dispositivos conectados, en este caso, a la Internet, bueno, sabremos finalmente cuáles son los consumos, ¿sí?, de las personas que finalmente están conectadas a la Internet. Y esto habla obviamente de una regulación y de un seguimiento que puede hacer cada uno de los estados finalmente de sus ciudadanos. China está hoy en día ofreciendo la tecnología 5G, la quiso probar en varios países. De hecho, ha ofrecido al gobierno argentino el hecho de poder ser uno de los primeros en probar este tipo de tecnología. Ustedes saben que una gran penetración de teléfonos inteligentes y también de tecnología de Internet, en cuanto a consumo, quiero decir, de personas conectadas, se da en América Latina y en especial en la Argentina. Propuso esta tecnología Inglaterra también, la ha propuesto en Singapur, y algunos países tienen cierto rechazo por esto que significa, sobre todo, el hecho de lo que son los datos personales. Estados Unidos hace una gran presión, sobre todo en la región de América del Sur, para que no se incorpore este tipo de tecnología, ¿sí?, y que no se llegue a acuerdos, en particular con los chinos. Bueno, ¿qué es lo que se estima? Esta previsión estaba hecha hace 2 años atrás, que para el 2020, ¿sí?, existan más de 80.000 millones de cosas conectadas. Y esto representa un impacto en el mercado superior a los 7.000 millones de dólares. ¿Qué significa más cosas conectadas? ¿Sí? Significa lo que estamos viendo nosotros hoy en día. ¿Alguien tiene un mini... A ver... un HomePod? ¿Alguien tiene? En dispositivos. ¿Alguien? ¿No? A ver, les voy a mostrar. Esta es una de las tecnologías que acaba de sacar... a ver si la puedo conectar. Esto no. Esto necesita la conexión. Este es un parlante que tiene la gente de Apple, ¿sí?, que se conecta a Siri. Y Siri, además, nosotros le damos orden de voz, y además si tenemos conectados otros dispositivos, como por ejemplo la iluminación LED de nuestra casa y demás, el dispositivo puede manejar no solamente el controlador de lo que es esta bocina. Fíjense ustedes que es una bocina totalmente distinta. De hecho, tiene una tecnología totalmente distinta a lo que son los parlantes convencionales. Aquí tiene una conexión a Wi-Fi directamente en comunicación con Siri. Siri es la inteligencia artificial, la voz de inteligencia artificial que tiene la gente de Apple, que ha desarrollado Apple, y que permite, por ejemplo, manejar lo que son la música en cada uno de los ambientes que nosotros queremos realizar. Además, es un sensor de movimiento, con lo cual puede reconocer si hay personas en la habitación, y yo puedo hacerle preguntas a Siri. ¿Han visto, no, el asistente de Siri, de inteligencia artificial? ¿Verdad? Sí, bien. En este caso, esto es posible, digamos, conectarlos a Internet. Lo que se estima en este caso en particular, que va a haber una cantidad más y mayor de dispositivos conectados a Internet, en donde nosotros vamos a poder monitorear, por ejemplo, hoy en algunos casos se pueden hacer, es, por ejemplo, las compras que vamos a realizar en el supermercado. Y para eso, por ejemplo, vamos a tener conectada nuestra cocina inteligente, nuestra heladera inteligente. Por lo tanto, nos va a reportar cuál es la temperatura que tenemos de los alimentos, nos va a poder reportar datos en cuanto a cuál fue la compra que hemos hecho de manera semanal, si necesitamos hacer una nueva compra, y además nos va a sugerir, por ejemplo, una lista posible de compra, y si queremos hacerlo a partir de alguna plataforma, de alguno de los supermercados virtuales, y por lo tanto, ni siquiera nuestra participación para poder hacer esa compra, ¿sí? Y como va a tener además un controlador fiscal, digamos, a través de una tarjeta de débito, poder debitar la compra sin la necesidad que nosotros tengamos que movernos de nuestra casa.
podemos monitorear de nuestro lugar de trabajo directamente ese artefacto. Imagínense cada uno de nuestros artefactos que tenemos nosotros en nuestra casa actualmente, con esta posibilidad, ¿sí?, de poder tenerlos monitoreados, que nos reporten datos y a su vez que esto pueda, digamos, redundar en esta idea de un manejo o un control remoto de esos equipos. Por ejemplo, estamos fuera de nuestra casa, tenemos una calefacción, esa calefacción tiene un dispositivo conectado a internet y antes que nosotros lleguemos a nuestra casa le podemos dar la orden de que encienda la calefacción para cuando nosotros lleguemos nuestro hogar esté calefaccionado. Esto que parece muy del futuro, imagínense cuando nosotros le comentábamos hace 25 años atrás a las personas que íbamos a estar conectados a través de una computadora hablando todos juntos porque vino una pandemia, ¿sí? Alguien podría haber dicho, realmente están un poco locos ustedes. Y muchas de las cosas que nosotros vemos que aún se siguen viendo en series, donde veíamos una persona conectada a una pantalla que le hablaba a otra y decía, aquí estoy de la nave espacial, que nos parecía un tanto ridículo. Bueno, hoy en día, si nos vieran esas personas hacer lo que estamos haciendo nosotros, realmente les llamaría la atención. Por lo tanto, Internet de las cosas, mayor cantidad de dispositivos conectados. ¿Y para qué va a servir esto? Vamos a ver un caso concretamente real, digamos, qué tipo de aplicación tiene el Internet de las cosas. Disculpen aquí que está un poco grande la imagen. Pero imaginemos en este caso el transporte de una mercadería a partir de una empresa de transporte, ¿sí?, que se encarga de llevar, por ejemplo, vamos a ponerle carne, y necesita que esté refrigerada esa carne. Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a conectar, en este caso, ya no es un GPS, simplemente para que nos indique cuál es el camino viable, sino que el GPS nos haga una trazabilidad, ¿sí?, y ubicación permanente del vehículo, de un control remoto. Nosotros estamos en la unidad, tenemos obviamente ese transporte, necesitamos que esté refrigerado, por lo tanto el GPS ya no solamente le va a marcar el camino a la persona que está conduciendo, sino que va a reportar datos, en este caso, a la unidad central o a la empresa donde esté ubicado ese determinado camión. Imaginen a su vez si nosotros le vamos a añadir, en este caso, un dispositivo, un sensor, lo que se llama una identificación por radiofrecuencia. Hoy en día la mayoría de los camiones lo tienen, sobre todo en la Argentina, porque obviamente las mercancías son factibles de poder ser robados, vandalismo, digamos, en la ruta, por lo tanto esto ya existe. Pero imagínense que ese dispositivo de sensor no solamente sirva para que lo active, por ejemplo, el conductor en caso de ser asaltado, y por lo tanto eso es un llamado, dispositivo de llamado por radiofrecuencia, por ejemplo, a la policía, sino que en realidad lo que haga es poder identificar dónde está la mercancía y que a su vez nosotros podamos censar si la temperatura sigue siendo adecuada, si el recorrido que nos dio el GPS sigue siendo el mejor para que esa mercancía llegue a tiempo, pero refrigerada tal cual las condiciones que nos piden nuestros proveedores. Y a su vez le vamos a añadir un tercer dispositivo, en este caso un sistema de diagnóstico. Ese sistema de diagnóstico lo que va a hacer es, bueno, censar cuál es la temperatura de cada una de la mercancía que nosotros estamos transportando. Por lo tanto, como ustedes ven, tenemos un camión, que el camión a su vez ya tiene una computadora a bordo, por lo tanto da una serie de reportes, en este caso a la empresa, saber cuánto está rodando, cómo está los distintos dispositivos que tienen, cómo está, por ejemplo, la amortiguación, cómo está hoy en día las cubiertas. Todos esos datos hoy en día los camiones inteligentes lo están reportando. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es lo que se llama un diagnóstico predictivo. Saber cuándo debo parar el camión, ¿sí?, para que no le ocurra nada, por ejemplo, en marcha y no tener que tener pérdidas, ¿sí?, porque ese camión no puede salir, por ejemplo, a hacer los repartos. Además de esa información, de esos datos que hoy en día le entrega el camión, ¿cómo se hace hoy en día? Lo tiene una computadora, cuando llega el camión se le enchufa a una otra máquina, se bajan, se descargan todos esos datos y se hace obviamente un diagnóstico. Pero imagínense que esto lo podamos hacer en tiempo real. ¿Por qué lo vamos a poder hacer en tiempo real? Porque vamos a tener una mayor cantidad de antenas, el ancho de banda nos va a permitir tener mayor cantidad de dispositivos conectados a estos pequeños dispositivos y por lo tanto la información que vamos a estar teniendo es una información online, en tiempo real, ¿sí? Y lo que vamos a poder hacer entonces es poder predecir. Y esa predicción, se estima, va a llevar a una mayor eficiencia, ¿sí? Tres casos bastante prácticos también y viables de lo que es la Internet de las cosas. Como decíamos, poder hacer un monitoreo en tiempo real, en este caso, volviendo al ejemplo anterior, de la mercancía.
Segundo, podríamos determinar rutas óptimas por las cuales poder transitar si tenemos no solamente estos dispositivos nuestros, sino que nos podemos percatar de otros dispositivos. Por ejemplo, sensores que estén puestos en la ruta, información que brinden, por ejemplo, puestos camineros, ¿sí? y demás proveedores. Por lo tanto, en tiempo real podemos hacer este monitoreo, pero a su vez también podemos hacer más eficiente tanto la carga como la descarga de la mercancía que nosotros estamos trasladando. Y también, como les decía, finalmente, mantenimiento predictivo. Ahorro, ¿sí? No detener los vehículos. Podemos hablar de un vehículo como el transporte, pero podría ser una aeronave, por ejemplo. Y por lo tanto, nosotros sabemos cuándo debemos detener un determinado proceso y no encontrarnos, por ejemplo, con una avería, en este caso, de un determinado vehículo. Acá hay un texto que nosotros el año pasado, o el anterior, creo, Vero, me ayudarás, nosotros lo dábamos como una lectura obligatoria, después lo cambiamos. Lo van a encontrar ustedes en la unidad número 3. Son investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. Y Mariana hace un trabajo que tiene que ver con los nuevos medios, ¿sí? Vamos a meternos ahora en el concepto de los nuevos medios. Decíamos, tenemos una Internet, que en este caso puede evolucionar a la 5ª generación. Como ustedes siempre saben, tarde o temprano va a llegar este tipo de tecnología, y esto va a acelerar también entonces el concepto de los nuevos medios. Y fíjense aquí que ella hace una investigación vinculada a los nuevos medios, la implicancia, participación e interactividad, y en esta investigación que ella están haciendo es determinar cuál es la lista de acciones, prácticas y usos que la gente hace, en este caso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías más innovadoras, y sobre todo qué peso tienen las personas. Y han encontrado que hay algo que es muy interesante, es que ellos dicen que no hay diferencia entre expertos y usuarios, ya que de la relación entre las audiencias digitales entre sí y estas tecnologías, dice que no hay una gran diferencia entre lo que saben los expertos a la hora de poder aplicar, es decir, aquellos que están haciendo medios de comunicación, y los usuarios. Y esta es una paridad que por primera vez se va a dar en la historia. Antiguamente, aquel que realizaba el broadcasting tenía mayor conocimiento que las audiencias que finalmente aplicaban ese broadcasting. Y entonces, ¿qué nos va a permitir entonces esta nueva Internet y los nuevos medios? Bueno, lo que vamos a hacer principalmente es poder magnificar la interactividad, ¿sí? Poder interactuar. Aquí viene un punto, porque nosotros al principio cuando comenzábamos la materia decíamos que pasábamos de los viejos medios a los nuevos medios de comunicación, y que por lo tanto la base es una transformación tecnológica. Y esa transformación tecnológica, decíamos nosotros, es la digitalización. Y había una pregunta que nosotros le hacíamos, cuáles eran las características que iba a tener la comunicación digital interactiva. Y había varias opciones. Algunos de ustedes marcaron algunas de esas opciones, por lo tanto le vamos a pedir que revisen ese concepto en particular, porque tiene que ver con esto, ¿sí? Si tenemos una mayor extensión de las redes de Wi-Fi, vamos a tener una mayor interactividad. Y nosotros, como futuros expertos en materia de comunicación, tenemos que tener muy claro cuáles son las variables de la comunicación digital interactiva. Entre ellas, seguramente recordarán la reticularidad, decíamos nosotros, hablamos de la hipermedialidad, y el concepto de hipermedialidad que nos va a servir obviamente para lo que son las hipermedias que nosotros vamos a utilizar, y decíamos que pasábamos de esta idea de audiencia pasiva a audiencia estrictamente interactiva. Dejábamos el concepto de audiencia para pasar a usuarios. Por lo tanto, este concepto que nosotros veíamos al principio se va a expandir en función de esta nueva tecnología que nosotros vamos a tener actualmente. Por lo tanto, vamos caminos ni más ni menos que a una hiperconexión. Y esto va a tener las dificultades de estar hiperconectados, ¿sí? De hecho, hoy en día, la idea es desconectarnos, ¿sí? Hoy en día las personas lo que intentan es desconectarse. Recuerden que le habíamos dejado también un capítulo de Nextly para ver, vamos a hacer un trabajo práctico respecto a ese capítulo, que son los nuevos medios, que es lo que estamos viendo en esta clase en particular. Objetivos para el 2035, decíamos, uno de los grandes jugadores en este tema es China. Esto lleva a una gran guerra y pelea geopolítica, principalmente entre los grandes jugadores que son Estados Unidos y China en particular. Otro de los avances tecnológicos permanentes también están en el sudeste asiático, particularmente en Corea. Si ustedes se fijan, hoy en día Corea está liderando gran parte de lo que es el streaming en cuanto a música y también a series, con una forma de
de narrar muy particular que se tiene. De hecho, muchas de las series que nosotros hoy en día consumimos, sobre todo occidentales, muchas de ellas están tomadas como versiones de los que fueron sus originales, que se producen principalmente en Corea. Decíamos cuáles son los objetivos que se planteó China, y bueno, ustedes saben que es un país comunista, por lo tanto, en ese régimen los objetivos por lo general se cumplen. Ha previsto 5 ejes, 3 de los cuales tienen que ver estrictamente con los tecnológicos. Uno tiene que ver con la fabricación de chips y microprocesadores. Y esto no es un tema menor, porque obviamente para realizar todo lo que son los aparatos, el hardware, finalmente se necesitan chips y microprocesadores. Y es un gran problema, sobre todo en Europa, porque depende estrictamente de China, de proveedores de China, para poder concretar, digamos, lo que son sus hardware. Y esto se vio muy deteriorado, sobre todo en la pandemia, y de la vinculación económica que tiene, en este caso, Europa con China. Uno de los casos particulares tiene que ver, por ejemplo, con las colegiaturas. Ustedes saben que muchas personas, sobre todo de Asia, van a estudiar, por ejemplo, a Inglaterra, y el hecho de la pandemia hizo que se cayera, ¿sí?, estrepitosamente la matrícula, por ejemplo, de estudiantes, con un perjuicio económico muy importante para estas universidades. Otro de los puntos importantes es que van a trabajar en el concepto de inteligencia artificial, es decir, esto que hablábamos nosotros, el aprendizaje por parte de las máquinas. Y este punto está muy vinculado a el 5G, porque la quinta generación de Internet, como decíamos nosotros, es la provisión de datos, y esa provisión de datos, una mayor velocidad, a menor tiempo de latancia, reducción de ese tiempo, lo que hace finalmente es mayor cantidad de datos. Mayor cantidad de datos e inteligencia artificial es este punto que se plantea hoy en día con respecto a quién va a tener a disposición toda esa información. Imagínense con el concepto de inteligencia artificial. Y también los posibles casos de abuso que se puede provocar a partir de la inteligencia artificial. Y el tercer punto que a nosotros nos interesa en cuanto a estos objetivos son las telecomunicaciones, ¿sí?, sobre todo las redes 5G. Por lo tanto, tienen un concepto de telecomunicación, inteligencia artificial, y el tercer punto, el concepto de la fabricación de microchips. Si nosotros viéramos un gráfico, es lo que ustedes ven aquí en pantalla, mayor cantidad de dispositivos conectados, ¿sí?, se viene el concepto de lo que son las ciudades inteligentes, el Smart City, ¿sí?, donde, bueno, hay mayores dispositivos, mayores sensores que van controlando lo que va ocurriendo, por ejemplo, en una determinada ciudad. Y por lo tanto, todos estos dispositivos están relacionados y están interactuando. Hablamos de colocación hasta de chip en las mascotas, ¿sí?, a lo cual nos daría a nosotros en tiempo real, por ejemplo, para tomar decisiones, en el caso, por ejemplo, de un gobierno, cuántas mascotas hay, y esto llevaría a una cantidad de censos y también una cantidad de políticas de estados a partir del conocimiento de estos datos. Por lo tanto, hay ventajas obviamente positivas, claramente las hay, pero hay obviamente una serie de desventajas que propone esta nueva tecnología, sobre todo quiénes son los proveedores y quiénes son los que van a tener acceso finalmente a esta tecnología y a esta mayor cantidad de datos que se van a dar. Como veíamos nosotros, la cuarta revolución estaba dado sobre todo por el nuevo petróleo. Ese nuevo petróleo son finalmente los datos. Vamos a ingresar, ¿qué hora es? Ya hemos tomado 1 hora, los nuevos medios, ¿sí?, y aquellos que nosotros denominamos los nuevos medios de comunicación. Cuando pensamos en nuevos medios de comunicación, hablamos principalmente nosotros de las redes sociales, pero no son los únicos medios las redes sociales. O mejor dicho, a veces cuesta poder dar una definición concreta de qué son las nuevas redes sociales. Y esa definición lleva generalmente a una cantidad de malos entendidos. Tenemos claro cuáles son los viejos medios de comunicación, pero no terminamos de entender claro cuáles son los nuevos medios de comunicación. Por esto que pasa, que ustedes veían en uno de los autores, al hablar del concepto de ecología de medios, de hibridación de medios, esta idea en donde los medios no se chocan, digamos, no desaparecen, sino que en realidad los medios terminan de mutar entre sí, creando en este caso un nuevo medio, ¿sí?, en esta idea de naturaleza de medios, cada uno con su propia impronta, con su propia característica, pero en una hibridación finalmente, esta composición, esta posición que se da entre los distintos medios. Hay distintos tipos de plataformas, distintas categorías y distintos objetivos.
De ahí que se le ha dado el nombre genérico de redes sociales, pero si fuéramos a una descripción mucho más precisa, como propone Francisco Vaca Aguilar, hace una advertencia en esto de decir que todo es lo mismo. Él va a proponer esta definición para los social media. Él va a decir que son las plataformas de publicación y difusión de contenidos, ¿sí? Dirigidos a individuos, y esto es muy importante porque recuerden que los medios de comunicación se dirigían principalmente a audiencias. Las nuevas plataformas, y fíjense que va a utilizar plataformas de publicación y de difusión, están dirigidas a individuos, particulares, usuarios, que nosotros podemos conocer quiénes son esos usuarios. No audiencia, cuyo objetivo es facilitar la gestión de la red social de sus usuarios mediante el incremento de conexiones con el círculo de más fuerte vínculo, familias, amigos, y la extensión de estas a usuarios desconocidos, pero afines en algún punto, ¿no? Y aquí lo que va a cambiar es cuál es el modelo de negocio que van a tener los social media. Su modelo de negocio se basa en la explotación de datos personales y los hábitos de acceso proporcionados por los propios usuarios. ¿Recuerden ustedes cuál era la forma de comercialización que tienen los medios masivos de comunicación? Si yo les preguntara a ustedes cómo se sostienen los medios masivos de comunicación, ustedes me dirían a partir de... Los escucho. Pueden abrir los micrófonos, pueden poner en el chat lo que ustedes deseen. ¿Cómo se sostienen los actuales medios de comunicación? Cuando yo les pregunto a ustedes, Marcelo Tinelli, por tomar un caso, ¿vende un certamen de baile? Bake Off vende, en este caso, la creación de un par de participantes haciendo tortas. ¿Qué vende hoy en día, por ejemplo, la televisión o la radio? Vende programas de calidad y todo. Es decir, cuando alguien va y se sienta, en este caso vamos a poner una empresa con Coca-Cola, se siente y le dice, mira, estoy haciendo un programa que tiene mucha calidad. ¿Qué le vende, por ejemplo, a la empresa Coca-Cola, en este caso Telefe? Martínez, ¿elige el micrófono? Acá dicen publicidades y propagandas. Bueno, propaganda es otra cosa. Propaganda está más vinculado a ¿Publicidades la política. o propaganda? Sí, Sí. efectivamente, Después, lo que va a querer hacer Coca-Cola es publicidad. Pero ¿qué vende, efectivamente? Tinelli se siente y le empieza a contar y dice, no sabes cuánto participante hay, ayer tuve tan escándalo. El otro va y se siente y dice, no, sabes que las ricas tortas que hace, no sabes. Pero lo vamos a grabar todo con HD, con alta tecnología. ¿Qué le vende, en este caso, Telefe o Marcelo Tinelli o cualquiera de los que producen contenido, en este caso a una empresa como por ejemplo Coca-Cola? ¿Qué le vende? Rating, dicen Carolina. Rating. Rating, ¿qué es el rating? Es la vista que la gente que lo mira, el punto, ¿no? La gente que lo mira. Es decir, ¿qué dicen ellos? Que van y se sientan y le dicen a ellos. La gente que lo sigue en el programa. La gente que lo sigue, exactamente. Yo voy y me siento y le digo, en realidad me siento con Coca-Cola, no le importa si es un programa de calidad, si... Lo primero que voy a decir, bueno, ¿cuánto te ven? Pero la segunda pregunta es, bueno, además de cuántos te ven, ¿quiénes te ven? Entonces, efectivamente, en la televisión, un punto de rating se estima que son 100.000 personas, en ese caso, viendo un determinado programa. Es distinto el concepto de rating, ¿sí?, que el concepto de share. ¿Sí? Son dos cuestiones distintas, el rating y el share. Seguramente ustedes van a ver alguna clase, supongo yo, más adelante en la carrera, donde van a ver estos conceptos. El concepto del rating es la cantidad que está medido, que se hace hoy en día a través de una empresa, donde, bueno, se ponen lo que se llaman algunos aparatos de testeos online, que se ponen en los televisores, y eso es lo que hace si las personas cambian del televisor, pueden hacer ese pequeño dispositivo monitorea el televisor, se supone que son inviolables, y lo que hace es reportar de manera online, en este caso a una de las empresas, como es Ibope, cuál es la cantidad de personas que están viendo un determinado programa. Eso lo que se hace, se toma una base estrictamente metodológica y se dice, bueno, por cada uno de esta cantidad de televisores, esta cantidad de televisores representan a esta persona. Efectivamente, un punto de rating son 100.000 personas. Eso es lo que nosotros vemos generalmente cuando dicen, che, ¿qué rating hizo tal programa? No son comparables los ratings, porque no es lo mismo un programa que está obviamente a la mañana que un programa que está a la tarde, esto que se llama el prime time. Se estima que las personas o la audiencia que ve un determinado programa, por ejemplo, a la mañana, no es la misma audiencia que lo ve a la tarde. Y ustedes van a ver que van a variar las publicidades. Las publicidades, por ejemplo, que se dan a la tarde, en donde se estima que el público es un público de mediana edad, sobre todo madres,
lo que van a aparecer ustedes son las empresas, sobre todo de limpiezas, que son las que más van a publicitar en ese horario. 5 de la tarde, donde se estimaba que estaban más los chicos, aparecían las empresas no solamente que se dedicaban a artículos de limpieza, sino que aparecían, por ejemplo, aquellas que se dedican a lo que son artículos para los niños, ¿sí? Amas de casa, se estimaba en ese momento. Pero claro, era un sistema por el cual a mayor cantidad de personas viendo, esa persona costaba lo que se llama un punto de contacto. Si yo tengo que ir a la puerta de casa de esa persona para decirle, mire, por favor, compre este producto, en este caso este alcohol en gel que lo produce la gente de Rexona, bueno, ¿cuánto me costaría llegar, tocarle la puerta y decirle a la persona compre este producto? Bueno, X cantidad de dinero. Pero si lo tengo reunido a toda esa persona en un horario determinado, ¿cuánto es el costo? A partir de ahí es el costo del segundo. ¿Sí? La publicidad, ustedes saben, que se miden en segundos. Cada segundo tiene un valor determinado. A mayor cantidad obviamente de rating, mayor es el costo de esa publicidad. Una publicidad promedio dura entre 20 y 30 segundos. ¿Sí? Una publicidad de promedio. Hay publicidades de menos, de 15 segundos. A partir de eso, tanta cantidad de segundos por tanta cantidad de frecuencia, al valor que se estipula el rating. Por ejemplo, supongo que en este momento la publicidad de rating de Marcelo Tinelli debe estar rondando los 260.000 pesos, 300.000 pesos el segundo. Si eso es lo que le cuesta a una empresa, multiplicado por la cantidad de segundos que dura su publicidad, aparecer en el programa de Marcelo Tinelli. Los nuevos medios, no van a trabajar de esta manera. Lo que van a hacer es convocar a muchas personas y lo que nos van a dar a nosotros es la plataforma para que nosotros podamos publicar. En algunos casos, la base de esta idea es que no nos van a pagar por lo que nosotros publiquemos. Y este es un punto realmente interesante porque la pregunta es por qué las personas que en este caso tienen algún tipo de conocimiento, pasamos al caso de los periodistas. Los periodistas van y publican una nota en Internet, ¿sí? Una primicia en Internet. Pero no cobran por esa primicia. La publicaron y no cobraron por esa primicia. Bueno, en el caso de los medios de comunicación, está contratado y por lo tanto cobra un sueldo, ¿no? Para hacer y ejercer la función de periodista. Este es un punto de detalle importante. En principio, los medios sociales no pagan ni por el contenido que nosotros publicamos, ni por, en este caso, la primicia que nosotros podamos otorgar. Es cierto que luego está tasado por una cantidad de views que se tiene, sobre todo en algunas plataformas. Obviamente que hay un reconocimiento por parte, en este caso, de YouTube, y también hay un aporte, digamos, de dinero en función, digamos, de la trazabilidad. Pero principalmente lo que hacen ellos es cedernos a nosotros el espacio de manera gratuita, cedernos la posibilidad de que nosotros podamos comunicarnos. Hablamos de WhatsApp, hablamos de distintos tipos de plataformas, TikTok y demás. Y lo que les interesa a ellos es los datos que nosotros aportamos. Lo que ellos van a comercializar en este caso no es la cantidad de personas que lo están viendo en ese momento, sino los datos de consumo que tenemos nosotros en función de la utilización que hacemos de esa herramienta. Y este es el cambio trascendental. Cada una de lo que nosotros hacemos con esas plataformas, tanto el contenido, en el momento que nos conectamos, la visualización que hacemos de ciertos contenidos, todo eso va quedando registrado en datos. Y esos datos, que luego se mapean, porque recuerden que nosotros cada vez que ingresamos a una plataforma en particular nos van a pedir nuestros datos básicos, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección, nuestro número de teléfono, el lugar donde residimos nosotros, en algunos casos la cantidad de años que tenemos. Todo eso le va a permitir poder identificar quién es la persona y cuáles son los gustos que tiene la persona. Por lo tanto, va a haber un cambio radical en la forma en cómo se va a comercializar y cuál va a ser, a partir de este momento, el hecho a comercializar. Por un lado, no era un contenido, sino la cantidad de personas que estaban viendo. Es decir, a veces las personas se confunden. Bueno, lo que se vendían era la telenovela, es el reality que se puede realizar, o es, no sé, una ficción que se puede realizar. No venden eso, aquellos que son los programadores de contenidos de los viejos medios. Lo que vendían es la cantidad de personas que efectivamente estaban viendo, consumiendo en ese caso esa determinada pieza. Los nuevos medios se van a basar principalmente en los datos que puedan recolectar.
Y esto es un hecho principal porque luego nosotros no sabemos qué se hacen con esos datos, con qué fines se van a utilizar esos datos y cómo se comercializan esos datos. Más allá que es cierto que muchas de las empresas y los estados le han puesto una serie de condiciones. Pero como son empresas que no son nacionales, sino que están por arriba, digamos, de muchas de las naciones, que no tienen una ubicación fija, bueno, no hay una reglamentación o una legislación que pueda alcanzar a todos en particular. Y este es uno de los grandes debates que hoy en día se tiene. La cantidad de datos que manejan de manera individual. Imagínense en esto acelerándose entonces con Internet, con distintos dispositivos que van a ir tomando más datos de nuestras personas y con los datos que nosotros aportamos diariamente a cada una de las plataformas que nosotros navegamos de por sí. Y que de hecho le dedicamos mucha hora de nuestros días. Nuevos medios de comunicación, va a cambiar entonces la interfaz y lo que van a aparecer son las nuevas redes sociales. ¿Sí? Nuevos medios sociales, nuevas redes sociales y a partir de eso, obviamente, nuevos dispositivos. Y lo que va a haber entonces van a haber perfiles de esos mismos usuarios. Y ahí lo que dice el gráfico este es identidad, uso y elección de cada medio y de cada dispositivo. Por eso es interesante el texto de conectados, ¿sí? Porque ellos lo que se van a proponer saber entonces si cambian los medios, cambian la interfaz, bueno, ¿cuánto de esto que dicen que estamos finalmente conectados, que somos amigos, cuántos amigos virtuales realmente tenemos? Y van a hacer una comparación entre los amigos reales y los amigos virtuales que nosotros tenemos. Una pequeña reflexión, por primera vez en la historia de la comunicación, los contenidos no son el único ni el principal factor de definición del perfil del usuario, lo que explica su depreciación de la cadena de valor de los medios sociales en favor de fabricantes de dispositivos y gestores de plataformas. ¿Qué significa esto? La lucha constante es para saber por qué caño pasa la información y el proveedor, que es el que pasa, digamos, esa información, bueno, no es el dueño de esa información. Por el otro lado, tenemos una serie de dispositivos que nosotros usamos y como cada uno de los dispositivos están programados con una obsolescencia determinada, nos vemos obligados permanentemente a cambiar nuestros dispositivos. Verán aquellos que tienen televisores inteligentes y que quieren bajar, por ejemplo, ciertas aplicaciones a partir del año 2013 en adelante. Bueno, hay cierto software que se puede bajar y aún el televisor funcionando, no se puede bajar cierto software, por ejemplo, para ver ciertos streaming, ¿sí? o ciertas plataformas en particular. Lo mismo nos ocurre con esos teléfonos. Comienzan a programarse nuevas apps y esas apps, las versiones, no contemplan a los viejos dispositivos, por lo tanto nos van quedando obsoletos nuestros dispositivos. Por lo tanto, quien empieza a tener mayor preponderancia hoy en día son los gestores de las plataformas y por el otro lado, aquellos que fabrican los dispositivos. Ya no tiene preponderancia el contenido y mucho menos el perfil del usuario en particular. Medios convencionales, medios sociales, las diferencias principales en los medios convencionales, lo que ocurría era que se facilitaba el acceso. Yo simplemente con un control remoto encendía la televisión, pero no había ningún tipo de inconveniente. En realidad se estimaba quién podría estar viendo la televisión, pero en realidad no se sabía quién era. Se hacía una serie de lo que se llamaba el target y se hacía una segmentación de esas audiencias. Se trataba de utilizar obviamente una lógica metodológica para poder hacerlo, pero en definitiva era muy poco probable que pudiésemos saber estrictamente cuál era la audiencia, la persona que podía estar viendo un determinado programa, escuchando una radio en un determinado momento. La acción mediadora estaba en manos de un tercero, en este caso de los medios tradicionales, ¿sí? No estaba puesta de parte de las audiencias. Y en los medios viejos, además, había una mediación estrictamente social. No era tanto lo que nos decían los medios, sino qué hacíamos nosotros con respecto a eso que hacían los medios, cómo lo interpretábamos a eso que ocurría finalmente en los medios. Este tema ustedes lo van a ampliar en una materia que se llama semiología. Esa materia tiene que ver cómo nosotros utilizamos estos artefactos que construimos, artefactos me refiero a artefactos sociales, y qué interpretación nosotros le damos a cada uno de esos artefactos. Y entonces en cuanto a los medios, lo que vamos a encontrar a los nuevos medios de comunicación, me refiero, es facilitan el acceso, en este caso, a una determinada plataforma, pero siempre, obviamente, entregando nuestros datos. Si nosotros no entregamos nuestros datos, no nos dan acceso, en este caso, a la plataforma, con lo cual los medios actuales nos conocen a cada uno de nosotros. Segundo, no solamente nos conocen, digo, en cuanto a los datos, muchas de las aplicaciones requieren que nosotros estemos
podamos entregar algún tipo de tarjeta, ¿sí? Para poder asegurarse, digamos, el cobro de algunos de los servicios, con lo cual conocen hasta nuestro sistema financiero y cómo nos movemos nosotros a partir de ese manejo financiero. Tercer punto, la mediación va a estar de parte de los usuarios. En este caso nosotros decidimos qué, cuándo, cómo y qué consumir. Y finalmente lo que se llama la curación de contenido. Lo que ustedes hicieron finalmente en sus multimedios. Tomaron de otros que habían realizado otros materiales y ustedes le dieron un nuevo significado, por lo tanto, lo que se llama curación de contenidos. Como podemos ver aquí, presencia principalmente de usuarios, de los individuos, contra unos medios de comunicación que tenían una audiencia que era estrictamente masiva. Esa audiencia masiva como tal, no podemos determinar quiénes eran en definitiva. Bueno, para ir terminando entonces, algunas pistas que tienen ustedes. Sí. Antes que avances, preguntan a qué se hace referencia cuando hablas de interfaz. La interfaz. Nosotros, cuando nosotros nos comunicamos, ustedes están viendo en este momento una pantalla. Esto se llama una interfaz. La interfaz es lo que nosotros nos permiten conectarnos con, en este caso, las computadoras, las máquinas. ¿Cómo era antiguamente la interfaz? Bueno, para darle una orden a la máquina, nosotros debíamos conocer el lenguaje de programación, ¿sí? Y por lo tanto, cada orden que nosotros le dábamos a una máquina, lo que tenemos que hacer era escribir el código. Las personas debían conocer el código de programación para poder darle una orden a la máquina para que haga algo. Hoy en día, ¿cómo es la interfaz que tenemos en nuestra computadora? Estrictamente gráfica e intuitiva. Nosotros vamos y vemos una X, sabemos que ahí tenemos que apretar y se va a cerrar una pantalla. Fíjense ustedes que con la gente que es mayor, que no maneja tecnología, tienen miedo. Pero hoy en día un chico de tan solo 5 años puede manejar la tecnología. Porque además de ser una interfaz amigable, es intuitiva. Y es por eso que nosotros les dimos a ustedes el video de Steve Jobs, porque lo que va a incorporar es una interfaz. La interfaz tiene que ver con los colores, con los dibujos, con la gráfica que se le va a poner para que sea comprensible a nosotros. Hoy en día le damos una orden a la computadora sabe qué tiene que hacer, digo, la computadora, como puede ser nuestro teléfono, y esa es una interfaz que es estrictamente amigable, ¿sí? Y lo mismo nos pasa a nosotros con las redes sociales. No tenemos que ser expertos en manejo de redes sociales, sabemos, suba acá, haga clic acá, ponga aquí el texto, ponga aquí, ¿sí? Es lo que se llama la interfaz, es cómo nosotros nos comunicamos, nosotros, en este caso con el aparato, ¿sí? No sé si está respondida la pregunta. Decíamos entonces, y esto se ha hecho a partir del comportamiento humano, algo que es muy interesante. Steve Jobs cursó, ustedes saben que no terminó en Stanford, si bien es cierto que él se pone la toga y va a dar un discurso, si ustedes lo buscan en las redes sociales lo van a encontrar, un día en la Universidad de Stanford lo invita a él a dar un discurso de fin de ceremonia. Era muy llamativo porque justamente él no está egresado de la facultad, pero lo llaman, obviamente siendo una persona muy conocida y además uno de los principales aportantes de Stanford, entonces obviamente le ponen la toga, le ponen todos los atributos académicos y él da el discurso. Y él va a contar en ese video algo que es muy interesante. Él va a decir que, bueno, él iba saltando de clases en Stanford, no tenía, digamos, una currícula determinada, obviamente que le interesaba el tema de la programación, pero él va a cursar una materia que siempre le impactó y le interesó mucho. ¿Saben cuál fue la materia que cursó? Caligrafía. Y uno dirá, qué raro, una persona tecnológica haciendo garabatos, caligrafía, sí. Eso es lo que incorporó luego a lo que fue Macintosh. Por primera vez cambiaba la tipografía y mucha de la caligrafía y tipografía que nosotros hoy en día utilizamos en nuestra máquina se lo debemos a ese señor. ¿Sí? Hay cierta tipografía que nos resulta a nosotros mucho más amigable. Y a partir de eso él incorpora el color. De hecho van a ver ustedes que el primer logo de la manzana tenía que ver con la paleta de colores, porque por primera vez se va a incorporar el concepto de los colores a lo que es la interfaz que nosotros tenemos actualmente. Con lo cual esto habla del cambio revolucionario que va a existir. De hecho, si cualquiera pudiese abrir, aquellos que tienen Mac y que trabajan con Mac, si ustedes abren sus computadoras, no se los recomiendo obviamente hacerlo, van a encontrar que está grabado en el metal una frase que puso el propio Steve Jobs y los creadores. Si buscan y googlean, van a ver lo que se llama el mito de Steve Jobs y van a ver un video muy interesante en donde él hace grabar en cada una de las Mac
una frase que les recuerda cuando lanzaron sus computadoras, y está escrito, ¿sí? está grabado en cada uno de los monitores los nombres de las personas que participaron. Esto habla de esta idea de la mística que se quiere recobrar, y de lo que hoy en día se llama storytelling, perdón. Es esta idea de los mensajes que están narrados en especie de historias, y que obviamente nos atraen mucho, mucho más. No sé si había alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ir redondeando porque ya está bastante tarde. Algunos datos que quería darle de este libro en particular. Van a hablar estos dos investigadores, son investigadores, como les decía, de Harvard, y un día los dos son sociólogos, ahí me acordé del dato que quería darle. Otra de las materias que cursaron todos, absolutamente todas las personas que pasaron por Silicon Valley y que crearon sus grandes empresas, ¿sí? Sobre todo porque lo tecnológico tiene revestido una historia bastante mítica en algún punto, pero también el sustrato de los discursos que nosotros vemos en cuanto a lo tecnológico, que era, bueno, una cantidad de personas, gente que quería salir del sistema, que sus padres debían un poco de dinero y empezaron en un garage. Esto más o menos es lo que se cuenta siempre en las historias, y por lo tanto no se revela la otra parte que hay en materia de lo tecnológico, que en definitiva es un seguimiento del sistema capitalista, ¿sí? Con vertientes bastante complejas y complicadas, porque una de las cosas que nos lleva la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, es reunirnos en comunidades, y al reunirnos en comunidades nosotros lo que vamos haciendo es perdiendo la visión de un todo completo. Pero si a su vez la inteligencia artificial nos muestra ese dato como verdad, bueno, no tendremos otra forma de poder comprobar que es la verdad. Vamos a un ejemplo concreto. Yo me levanto a la mañana y quiero saber cómo tengo que salir vestido, porque no sé si va a llover, si me va a hacer, la campera que me voy a poner es la válida, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que hacemos todos, ¿no? Antiguamente la gente recorría a la radio, y la radio cada media hora decía, es la temperatura, es la hora tanto. Algunas personas que trabajaron en radio lo deben conocer, que le dicen a los locutores, bueno, che, tirate antes de que venga la tanda, tirate el HTH, que es la hora, la temperatura y la humedad, ¿no? Entonces sale el locutor y dice, son las 13 horas, 12 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es lo que todos escuchamos. Hoy en día lo que hacemos es recurrir directamente a nuestro aparato, a nuestro teléfono, vamos obviamente a la app del tiempo y vemos cómo va a estar el tiempo. Pero además nos da un tiempo extendido, con lo cual nos da por hora cómo va a estar el clima, y a su vez durante toda la semana. Y a partir de eso planificamos. Ahora, llegamos a un momento que nosotros que creemos que eso es verdad, y que no puede haber ningún tipo de cambio, porque la tecnología nos aseveró que eso va a ser verdad. Esa característica que tiene hoy en día la tecnología es la que, bueno, nos va a presentar cuáles son los hechos de verdad y cuáles son los hechos, digamos, que no podemos nosotros contradecir. Imagínense en esto, si nos reunimos en comunidades, nos vemos a sí mismos, y la tecnología además nos presenta aquello que nosotros queremos ver a partir de esta inteligencia artificial, a partir que nos conocen por los datos que nosotros mismos entregamos. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Bueno, una división finalmente de lo social. Les decía algo que me parecía interesante. Todos los que han hecho tecnología fueron a Harvard a cursar una materia. Y esa materia no es tecnológica, lo dan en la Facultad de Humanidades. ¿Saben cuál es esa materia? ¿Alguien sabe? Creo que ya todos se durmieron a esta hora, me parece. ¿Qué materia cursaron, les parece a ustedes? Estas personas que estaban dedicadas estrictamente a la tecnología. ¿No? ¿Nadie? Bueno, la materia que cursaron es comportamiento humano. Porque en definitiva, todas las plataformas tecnológicas lo que están es programadas en función de cómo nosotros reaccionaríamos. Y esto es lo más importante. Más allá de lo que nosotros hoy hablamos de inteligencia artificial y demás, las máquinas de por sí no pueden pensar. Carecen de algo que es lo fundamental para las personas, que son las emociones. No poseen emociones. Nosotros por lo general explicamos nuestras reacciones a partir de un comportamiento estrictamente racional. Pero muchas de las decisiones que nosotros tomamos, les diría que casi todas, es estrictamente emocional. Después, cuando contamos el hecho, le ponemos racionalidad. No, yo hice esto porque en realidad... Pero en realidad muchas de las reacciones que nosotros tenemos está dado por nuestra
emocionalidad. Los filósofos le llaman lo que le llaman los apetitos. Uno de los apetitos es el apetito irascible. El otro apetito es el concupiscible. Alguno que ha estudiado filosofía lo debe saber. El apetito concupiscible es esto de despertar lo sexual. Por eso muchos de los programas tienen que ver con eso y mucho de lo que se muestra en redes sociales tiene que ver con eso. Eso despierta el interés. Por eso una de las principales funciones para aquellos que programan, para aquellos que están en la base tecnológica, es conocer lo humano, aunque parezca o que esté devaluado, digamos, en nuestro tiempo lo que son lo humanístico, ¿sí? Cómo funciona el hombre, cuáles son sus apetencias finalmente, cuál es el comportamiento del hombre, es lo que ha llevado a la programación finalmente de las apps y de los medios que nosotros, de los nuevos medios que nosotros hoy en día conocemos. Bien, estas dos personas, como decía, para finalizar, son investigadores de Harvard, se sentaron y dijeron, che, tenemos nosotros, ¿cuál es la red que nosotros realmente tenemos? ¿Con cuántas personas nosotros nos comunicamos, por ejemplo, a diario, en nuestras familias? ¿Cuántos amigos tenemos? Y por lo tanto, ¿cuántos amigos tenemos en la vida virtual? ¿Sí? Si yo les preguntara a ustedes, ¿alguien tiene Facebook? ¿Y es usuario de Facebook? ¿Cuántos amigos virtuales tienen en Facebook? Aproximadamente. ¿Cuántos amigos tienen? ¿Cuántos dice la aplicación que tienen ustedes? Yo seguramente menos de 100. ¿Menos? Menos de 100, seguro. Menos de 100. ¿Alguien más que me digan 200, cuántos son los amigos que tienen? Acá dicen 200, 300. Bueno, promedio son personas 600. muy... ¿Cuánto? 632. 632. Es preciso ese dato. Bien, eso lo que van a preguntar ¿es posible tener 332 amigos? Bueno, alguien diría en el mundo virtual sí. Y eso lo que van a estudiar es lo que se llama la regla de los 3 grados de influencia. Es decir, en el mundo de la interacción virtual, y a pesar de las fronteras digitales, van a decir ellos que hemos cruzado, seguimos actuando de forma muy humana. Van a decir ellos, bueno, como seguimos actuando de forma muy humana, es medio raro tener 300 amigos, 400, 500 amigos. De hecho, ¿es posible tener 3 millones, 6 millones de seguidores? Bueno, debería sí, si la gente finalmente lo sigue. Bueno, ellos van a tratar de investigar esto. Y dicen ellos que en el mundo virtual es un paso más en una larga marcha de cambios tecnológicos y socioeconómicos que están transformando la interacción entre seres humanos, entre seres humanos, dicen ellos. ¿A qué se refieren con estos 3 grados? Algunos temas que se nos marcamos simplemente, esperemos que ustedes lean el texto, pero ellos van a dar una definición de redes sociales reales y no virtuales, van a hablar de lo que es la naturaleza de esas redes, del mundo real y de las redes sociales virtuales. Eso es lo que van a conceptualizar ellos básicamente. Van a hablar del concepto de nodo. Cada uno de nosotros, llevándolo a la analogía virtual, somos un nodo. Por lo tanto, nosotros como nodos nos comunicamos con otros. Lo mismo que hace una computadora. ¿Vieron cuando hablamos de la red? Estamos hablando que una computadora se comunica con otra computadora. Si otra computadora se comunica con otra, pasamos a tener una red, ¿sí? Básicamente, esa computadora, si es un servidor, es un nodo. Bueno, esto hacen una analogía con las personas. Dicen, bueno, cada persona es un nodo. Va a haber un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Es una relación entre 2 personas. En este caso, por ejemplo, yo me comunico con Verónica, que ella está como jefa de trabajo práctico. Bueno, ahí hay un vínculo, se dice. Por lo tanto, van a tratar de analizar cuántos nodos hay, cuántos vínculos hay. Y van a analizar lo que se llama forma, estructura y tipología de una determinada red. Recuerden que aquí lo que están tratando de hacer es analizar la estructura de red humana, ¿sí? Para poder comprobar si esto ocurre lo mismo o si se da una cuestión analógica en cuanto al mundo virtual. Y finalmente lo que se llaman las reglas de vida. La regla de vida es la red, las normas relativas a la estructura y a la función que tiene una determinada red. Les presento los grandes temas. La idea es que ustedes los puedan leer y que puedan llegar a unas definiciones. 4 modificaciones radicales, en este caso, que se van a dar en los tipos de redes de interacción social. Ellos van a hablar principalmente de enormidad, es decir, tenemos mucha gente hoy en día, supuestamente con vínculos. Lo que ellos no le van a dar el concepto de comunidad, pero sí de comunalidad, y es muy interesante cómo lo van a definir ellos, especificidad y virtualidad. Son los 4 grandes elementos que van a cambiar. Y fíjense ustedes, Facebook dice, van a hablar estrictamente de Facebook. Solo permite ver a los amigos directos, lo que sería un grado, y ocasionalmente amigos de amigos, 2 grados. Vayamos a una relación formal. Nosotros, por ejemplo,
en este caso, yo me comunico, por ejemplo, con mi hermana y tengo lo que se llama amigos, amigos directos. Eso sería un grado, ¿sí? Con las personas que yo interacciono, por ejemplo, de manera constante. Eso sería un primer grado. Mi hermana y su marido sería un segundo grado. Yo lo conozco, en este caso, al marido de mi hermana, pero es en un segundo grado. Y así se va ampliando lo que ellos le llaman la red. Eso reduce el número de vínculos entre desconocidos y hace que la gente se sienta que su vida online es relevante para sus redes sociales y el mundo real. Lo que va haciendo finalmente Facebook es ampliando, ¿sí?, estos vínculos y estos grados. La pregunta es, en la vida real, ¿hasta cuántos grados se alcanzan finalmente? Lo que esperamos que ustedes lean el texto y nos comenten. ¿Cuántos son los amigos que ustedes tienen en la vida real? Que está hecho obviamente de manera científica. ¿Cuántos amigos entonces realmente podemos tener en Facebook? Esa es la segunda pregunta. Recuerden que está programado en función de investigaciones científicas. Cada una de las apps de aquellas interfaces que nosotros hoy en día estamos utilizando, se ha tenido que analizar previamente cuál es el comportamiento que nosotros vamos a tener y por lo tanto se ha diseñado esa app para cubrir ese comportamiento. Obviamente que todo lo que decimos y que la tecnología nos sirve para comunicar y todo eso. Se supone que, recuerden ustedes que comunicación se llaman tecnologías de la información y la comunicación. Se supone que la comunicación viene de un término que se llama común. Por eso van a ver ustedes que la palabra comunidad, comunión, comunicación tienen una palabra raíz que es común. ¿Sí? Si nosotros no tenemos algo común, no nos estamos comunicando. Que es generalmente lo que pasa con los políticos. Bueno, ¿por qué vamos a tener una comunicación con los políticos si finalmente no terminan de hablar de lo que a mí me interesa? Cuando no tenemos algo en común, no formamos comunidad. Cuando no formamos comunidad, no estamos lo que se llama en comunión. En comunión es en común acuerdo con el otro. ¿Sí? Y eso es lo que generalmente falla básicamente en la comunicación. Comunicar es la palabra raíz, es del latín, viene comunicare, que significa tener algo con el otro. Para algunos autores, de hecho, la comunicación real y factible, en esto de, generalmente se habla de la ética empresarial y demás, se da generalmente en el ámbito familiar. Uno sale, si fuera del ámbito familiar, a buscar algo externamente para poder satisfacer las necesidades que se tiene en ese grupo íntimo. Lean ese texto porque es muy interesante. De hecho, hay un caso pero muy interesante porque ustedes saben que se programan los videojuegos, por ejemplo. Van a ver qué ocurre en un videojuego cuando esto falla, ¿no? Y se supone que las personas tienen que hacer una determinada acción, le adelanto simplemente el tema, en la aldea se produce una infección, algo así como el COVID, si ustedes creen. Entonces se suponía que las personas que jugaban el juego iban a tener una serie de reacciones. Sin embargo, tiene otra reacción, lo que lleva a que todos los integrantes del juego finalmente sean alcanzados por este virus que se producía supuestamente en esta aldea, en este juego virtual, lo que hace que en un momento se caduque el juego, ¿sí? Porque lleva una suma cero el juego. Y esto hace que la empresa pierda millones de dólares y tengan que replantear el juego, porque no habían previsto una de las acciones que podía ocurrir con las personas en la vida real. Está plagado de una serie de experiencias que ocurre hoy en día en la industria tecnológica para llegar a las conclusiones que nos proponen estos dos autores. Si quieren realizar algún tipo de pregunta, dudas, escucho. Perdón por el tiempo, se ha hecho un poco extenso y largo. Segunda pregunta que quiero realizar. ¿Hasta acá vamos entendiendo hasta dónde vamos apuntando o a ver, hay cosas que no se terminan de entender? Estamos como la foquita. Ahora vamos a empezar en la unidad número 4. Lo que hacemos es empezar a introducir los conceptos tecnológicos, ver cómo nos vamos a aplicar nosotros. La clase que viene, el próximo lunes, vamos a iniciar con una hipermedia, ¿sí? hecha en este caso por un especialista de música, nada que ver. Y vamos a ver la cantidad de view y cómo se produce una hipermedia en un caso, digamos, de manera real. Y cómo esto que nosotros estuvimos hablando hasta el momento, bueno, se puede aplicar en el caso real. Algo que nos llama mucho la atención de sus multimedias es que en algunos casos ustedes pueden comprender lo que está ocurriendo. Hay que salir de un modelo de ver para observar. Y parece lo mismo la palabra, pero no lo es.
ustedes deberían observar en mayor profundidad qué es lo que está pasando con algunos fenómenos. Y esto lo primero que les va a llevar es a un replanteo en cuanto a eso que están observando. Y van a poder encontrar ahí un par de tips que si lo unen con la teoría, bueno, ustedes después lo van a poder aplicar en su vida profesional. Si viéramos un poco más, si observáramos un poco más la realidad, veríamos cuáles son los tips esos que están cambiando. Recuerden que ustedes van a trabajar, de hecho aquellos que lo están haciendo seguramente, en un escenario totalmente distinto. Esto va a una velocidad muy, pero muy grande, donde hay que tratar de unir estas cuestiones profesionales con estas cuestiones estrictamente tecnológicas. En principio también las apps que ustedes han realizado, pero si tomaran y hicieran un poquito más de observación, las podrían mejorar muchísimo. Repetimos, entendemos que es un trabajo estrictamente universitario, que están cansados, que tienen otras obligaciones, que la pandemia obviamente nos cansan a todos, y la no presencialidad para poder coordinar, sabemos que también dificulta mucho los trabajos. Pero un buen consejo es que se vuelvan más observadores, en algunos casos, de aquellos que están consumiendo ustedes. ¿Quiénes tienen cuentas en Twitch? ¿O son consumidores de Twitch? ¿Nadie? Bueno, una de las tareas es que naveguen, que ingresen, van a encontrar cosas interesantísimas, sobre todo para aquellos que son futboleros, van a encontrar a varios streamers ahí, porque vamos a hablar de esa herramienta en particular. ¿Sí? Martina, ¿querías acotar algo? No es solo de videojuegos, se pueden hacer streamers, además de videojuegos, bueno, ahí se hacen, las personas además de jugar hacen estrategias, se pueden comunicar, se pueden enviar videos, es una plataforma de comunicación además de una plataforma estrictamente, digamos, para juegos. Es algo muy interesante que hacen los chicas ahí en particular. Vamos a ver, de hecho, el concepto de videojuego. ¿Se acuerdan cuando aquellos que eran más chicos le decían a sus padres, dejá de hacer y de perder tiempo jugando videojuegos? Bueno, la ciencia ha comprobado que aquellas personas, sobre todo jóvenes que han trabajado en mundos virtuales, es decir, que se han expuesto a los videojuegos, la ciencia ha demostrado que a la hora del trabajo son mucho más eficientes a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque se pueden acomodar a distintos escenarios. Como han jugado a escenarios distintos de manera virtual, en la vida real se pueden acomodar rápidamente. Son mucho más flexibles a la hora de acomodarse a distintos contextos que aquellas personas que no han participado en el mundo virtual. Y esto ha sido ya comprobado por varias investigaciones en este campo. Bueno, no los quiero aburrir más, nos hemos ido un poco de tiempo. Consultas, preguntas, acotaciones. No, yo quería preguntar sobre la conformación de grupos para la segunda APE, si es libre, si hay que tener algo en cuenta, límite. No hay límite. Sí, perdón. No, pero está bien. No hay límite. Sí, está bueno que puedan conformar grupos mínimo de 4, ¿sí? Como venían trabajando, mínimo de 4, 3, 4. O sea, hacerlo individual no. Es un trabajo que les va a demandar más esfuerzo y más tiempo que la multimedia. No hay un máximo, pero es real que 20 personas trabajando en medio, excepto que se repartan bien los roles y puedan trabajar en equipo y demás. La experiencia que nosotros tuvimos, por ejemplo, que se han unido 2 grupos que tenían intereses afines. Lo que nosotros les recomendamos ahora es que se reúnan más que por afinidad personal, por capacidades, competencias y afinidad en cuanto al tema que quieren trabajar. Pero es libre, es decir, nosotros no les vamos a indicar cómo se deben reunir ni nada por el estilo. Nosotros lo que hacemos es guiarlos o sugerirles, ¿sí? Nada más que eso. La experiencia que tuvimos es que, por ejemplo, grupos de 8 personas han trabajado y muy bien, porque tenían intereses comunes y trabajaban a la par. Es decir, todos traccionaban de la misma manera. Pero sí, tienen libertad para reunirse y reubicarse como deseen, ¿sí? Después cada uno verá cómo le interesa trabajar.
Recuerden las etapas que tenemos previstas que son importantes, porque además la idea es que ustedes nombren una vocería, porque la idea es tener una reunión particular con cada uno de esos voceros. Como le decíamos, nosotros en el trabajo pueden estar presentes todos los integrantes del grupo. La idea es que alguien tiene la voz cantante para poder en esos minutos profundizar en el tema que quieran y podemos a su vez darles algunas pistas. Otro dato importante, el día 25 de octubre es el recuperatorio del primer parcial y de la APE. Si bien es cierto que todos los que se presentaron han aprobado, hay personas que no se presentaron y por lo tanto ese día no hay clases, ¿sí? Nosotros sí vamos a estar obviamente para aquellos que tengan el recuperatorio, pero las demás personas obviamente están exentas de participar y no va a haber clases ese día. Bueno, si no hay más preguntas, más consultas, dado que es una hora oportuna, todos nos iremos a cenar. Les agradecemos muchísimo por el tiempo, Verónica, por estar ahí. ¿Sí? Verónica, un chiquitito nomás. Sí. A mí me pasó que en el trabajo 2 y la mitad de AP1, todo mi grupo se dio de baja y quedé solo, y después me logré incluir en otro grupo, pero no alcanzábamos a subir el video. Y después que pasó ese día no lo subimos más. Bien. En el recuperatorio de la AP1, ¿lo podemos agregar al video? Sí. ¿Podemos mandarlo? Sí. Ah. El recuperatorio de APE es para aquellos que no han podido entregar, porque todos los que entregaron aprobaron, los que desaprobaron, que hay algunos que están ausentes y otros que está desaprobado porque solamente entregaron el proyecto escrito y no la pieza multimedia. En ese caso tienen que en el recuperatorio de APE entregan el producto multimedia. Si no han entregado ninguna de las dos cosas, entregan todo junto. En realidad se entregan todo junto, el proyecto escrito corregido, es decir, con las sugerencias, y la pieza multimedia. Así que en ese caso, ahí van a poder recuperar, no hay ningún inconveniente. Listo, buenísimo, gracias. Bien. Era eso solito. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Hago una aclaración, seguramente ya lo han visto, pero ya les subí las correcciones de APE en un PDF y las notas del parcial, ¿sí? Para que vean, recorran y cualquier cosa, si tienen dudas con respecto a la nota y demás, nos consultan también. Bien. Muy bien, buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de manera asincrónica y el próximo lunes de manera presencial sincrónica. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Noches. Buenas noches. Hasta luego.